La precariedad o precarización es uno de los temas más importantes de la sociología contemporánea y más específicamente de la sociología del trabajo o de las relaciones laborales. Es como tal uno de los temas a los que le he dedicado bastante tiempo de estudio, aunque no tanto como nuestra invitada de hoy. Yanina Harari es investigadora del CEIX y autora de varios libros, entre los que destaca A Media Máquina, donde investiga la evolución de las relaciones laborales y de la conflictividad y lucha de clases dentro de la industria automotriz argentina. Creo que es una de las oportunidades más importantes para abordar este tema, que a veces se trata desde fuera de la perspectiva marxista y bueno, pues creemos que esta otra perspectiva, mirarlo desde el marxismo, puede aportar muchos elementos a la comprensión de la realidad. Tengo que dar las gracias específicamente a Javi y a la entrevista que le hizo en uno de sus programas, Tarde pero Dialéctico, donde vi que entrevistaba también a Yanina sobre este tema, y fue eso lo que me iluminó, digamos, para realizar esta entrevista. Así que os animo a que cuando termine vayáis a la descripción de este vídeo, donde encontraréis el enlace a esa entrevista por la que os podéis pasar luego. Y ya que estáis ahí abajo, como siempre digo, y perdonadme el spam, suscribiros y dale a me gusta. La verdad que sale gratis y a mí me ayuda bastante a seguir con estas actividades. Ya sabéis que yo no cobro nada por hacer este tipo de contenido y que lo único que consigo en tal caso es señalarme. En todo caso, os doy la bienvenida, bienvenidas, bienvenidos una vez más al canal. Antes de nada, Yanina, bienvenida al canal. Es un placer verte por aquí. Hace tiempo que sigo tu trabajo y es un gusto que estés aquí, y además para hablar de un tema que también hace tiempo que quería tratar. Bueno, ¿qué tal? Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Cuando hablé contigo me interesaba mucho abordar la cuestión de la precariedad. Es un tema que yo soy sociólogo, justo ahora conversábamos, ¿no? Que tú eras una híbrida entre socióloga e historiadora, pero me consta que también has trabajado el tema de la precariedad, de hecho de manera más profunda seguro que yo mismo. Pero bueno, algo he entrado en esas discusiones y me parecía interesante abordarlo por dos cuestiones, ¿no? Y sirve para introducir un poco el primer tema que quería conversar contigo, que es una aproximación un poco más general desde el punto de vista marxista a esta cuestión o a este debate, que es el de la precariedad. Por un lado, la verdad que a mí nunca me ha gustado mucho la palabra, me pasaba un poco como con neoliberalismo. A veces cuando uno, digamos que critica el neoliberalismo salvando el modo de producción capitalista que está detrás, ¿no? Y con la precariedad pasa un poco lo mismo. Critican la precariedad salvando la explotación, que digamos es lo que está detrás, ¿no? Y por otro lado, que a veces pareciera un fenómeno externo, ¿no? Como la precariedad, y luego me gustaría comentarte un poco más sobre esto, se dibuja como un fenómeno externo a la dinámica capitalista, ¿no? O sea, todo el capitalismo de por sí son los obreros industriales con convenios colectivos, con sindicados que encajan perfectamente en ese mito del siglo XX, ¿no? Del obrero, de hecho, automovilístico, que me consta que es uno de los que has trabajado más, que tiene unas condiciones relativamente buenas, y la precariedad pues sería un fenómeno novedoso como tal, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte por qué aporta el marxismo al estudio de la precariedad y cómo plantearías tú este concepto. Bien, sí, te entiendo porque a mí me pasa algo parecido. Es como que es un término que es medio difícil de escaparle porque refiere a un fenómeno, digamos, histórico que existe y al que todo el mundo se refiere así, ¿no? Pero por otro lado, sí, efectivamente hay cierta compulsión, ¿no? En la academia a, digamos, nombrar a los fenómenos como si todo fuera novedoso, como si todo fuera algo diferente. Y entonces cuesta ahí introducir la idea de que, bueno, acá hay una continuidad más que de una ruptura, ¿no? Entonces, con el concepto de precariedad pasa eso, eh, y uno podría decir, bueno, hay un fenómeno histórico, hay algo que aparece en las últimas décadas en el mundo, en el ámbito laboral, que pareciera algo muy distinto a lo que pasaba hasta la década del 70, ¿no? Y entonces, en ese sentido, en realidad, el término precariedad justamente nace
sobre todo en organismos, digamos, internacionales que buscan, digamos, esto, hacer sobre todo mediciones de empleo y qué sé yo, que, bueno, hablan de un trabajo, digamos, no típico, ¿no? Pero efectivamente, cuando se piensa en el trabajo típico, en el empleo típico, incluso cuando se piensa en clase obrera, ¿no? Se piensa en eso, en el obrero fabril, ¿no? El obrero industrial, de posguerra, ¿no? Relacionado con el estado de bienestar, con todas la seguridad social, el convenio colectivo, el sindicato, bueno, las condiciones de trabajo de 8 horas, bueno, todo lo que ya sabemos. Y parece que el resto, entonces todo lo que no responde a ese modelo, ese tipo ideal, bueno, no es entonces, digamos, un empleo típico, no sería tampoco, pareciera clase obrera, eso por Claro. eso podemos hablarlo un poco más. Pero eso pareciera que es otra cosa, ¿no? Y entonces ya no es una relación asalariada típica, ¿no? Sino que es otra cosa, bueno, se lo llama precario. ¿Por qué? Porque no tiene esa seguridad, ¿no? Seguridad en el empleo, un empleo estable, qué sé yo. Acá diríamos en Argentina se dice no tiene un empleo en blanco con todas las condiciones jurídico-legales, ¿no? Que protegen ese empleo, ¿no? Que sería un empleo registrado. Los empleos como, digamos, por fuera de ese modelo, que empiezan a crecer mucho, a partir del 70, bueno, parecieron otra cosa, pero en realidad no son otra cosa. ¿Por qué? Porque es una forma, digamos, en que aparece la relación asalariada, digamos, es la forma jurídica, ¿sí? En que aparece la relación de explotación, pero no deja de ser una relación asalariada de explotación, por más que aparezca de otra forma, ¿no? Históricamente, en realidad uno podría decir, bueno, es hasta un retroceso, porque no es que el empleo que ellos llaman típico es la regla en el capitalismo y esto, bueno, es otra cosa, ¿no? Que aparece con el neoliberalismo, que sería otra cosa, digamos, una etapa distinta, digamos, cualitativamente distinta, ¿no? No es cualitativamente distinto. ¿Por qué? Porque la relación de explotación es lo que define la relación asalariada, ¿no? Digamos, es el fenómeno de la explotación el que persiste. Y que existía antes de ese periodo, uno podría decir hasta excepcional dentro del capitalismo, ¿sí? Que son 30, 40 años del periodo del, vamos a ponerlo entre comillas, no sé, capitalismo clásico, de estado de bienestar, etcétera, ¿no? Que se toma de referencia, pero antes de eso existía también la clase obrera, existía la explotación, existía el trabajo asalariado, que claramente no tenía las mismas condiciones que ese periodo, porque, digamos, bueno, en algún momento se consiguieron las jornadas de 8 horas, pero antes no había jornada de 8 horas, ¿no? Que sería como una de las características, y sin embargo había clase obrera y había, digamos, trabajo, no podría decir, era precario, porque tampoco existían convenios colectivos, ¿no? No existía, digamos, un derecho a cierta estabilidad o minimización, seguridad social, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y sin embargo, en ese periodo también, digamos, había empleo, había clase obrera, había explotación. Entonces, cuando hablamos del fenómeno de la precarización, ¿sí? Lo que vemos en realidad es un retroceso en las conquistas obreras que se da históricamente en un periodo, ¿sí? En el que la burguesía, los capitalistas pueden avanzar en, digamos, aumentar la explotación, aumentar la tasa de explotación, la plusvalía, etc. ¿Sí? Eso se puede dar por varias razones, hay varios elementos que permiten que eso suceda en un determinado momento, ¿sí? Y uno podría ubicarlo a partir de mediados de la década del 70, de la crisis y demás, ¿sí? Cuando se cierra ese periodo, vamos a decirlo excepcional, en donde la burguesía da muchas concesiones a la clase obrera occidental por la presencia de la Unión Soviética, etcétera, etcétera, y por
el boom de posguerra, ¿sí? O sea, la recuperación que supone la posguerra después de una destrucción monumental de fuerzas productivas. Entonces, una vez agotado ese ciclo, digamos, la policía busca llevar adelante un ataque sobre la clase obrera, sobre esas conquistas, para con el fin, digamos, que tiene el capital, que es, obviamente, ¿no? Aumentar su acumulación, aumentar su ganancia, etcétera, para recuperar ganancias después de la crisis. Y lo hace, y obviamente con la caída del muro, lo hace en una correlación de fuerzas más favorable, ¿sí? Claro. En donde puede avanzar, y avanza en todo el mundo, no solo por una correlación de fuerzas a nivel político, sino porque aparece, por un lado, el fenómeno de la relocalización de capitales, que hace que se vayan a buscar justamente países donde puedan conseguir fuerza de trabajo baratas y claro, condiciones de sobreexplotación, y aparece entonces, sobre todo en países occidentales, y empieza a crecer la sobrepoblación relativa en estos países, ¿sí? A partir de esta relocalización, pero también a partir de la profundización de la gran industria, el aumento de la productividad, ¿sí? Que hace que aumente la composición orgánica de capital, se expulse fuerza de trabajo y bueno, crezca entonces esta sobrepoblación relativa, que actúa también como ejército de reserva, ¿no? Y que claramente permite justamente que aparezca este fenómeno, ¿no? Que se presione sobre las condiciones jurídico-legales de la clase obrera empleada en estas condiciones típicas, por decirlo en los términos que se suele utilizar en la sociología burguesa. Obviamente, bueno, mediado, digo, por la derrota, empieza a avanzar sobre esas conquistas y, bueno, a desmontar, ¿no? Esos derechos, ¿no? Digamos, que se habían concedido, y entonces aparece este fenómeno de la precarización, que es básicamente que se empieza a explotar en otras condiciones a ciertas fracciones de la fuerza de trabajo, que aparece también, bueno, mucho más desorganizada y le resulta más difícil, ¿no? Poder resistir o, digamos, revertir ese avance sobre las condiciones de trabajo, que básicamente tiene que ver con, digamos, poder aumentar, ¿no? la explotación en esas fracciones, en estas condiciones. Y aparece entonces, digamos, una serie de fenómenos que tiene que ver con bueno, sobre todo, por ejemplo, bueno, acá en Argentina, en América Latina, el crecimiento del empleo no registrado, sí, la informalidad, más amplio, pero bueno, empleo no registrado, el crecimiento de los contratos temporarios, el crecimiento de, por ejemplo, acá en Argentina, del monotributismo, ¿sí? Que en realidad es una forma de encubrir la relación asalariada, así decir, que aparece el trabajador como cuentapropista, o sea, como si fuera, digamos, un autónomo, un independiente, ¿no? Encubre esa relación, ¿sí? Entonces empiezan a aparecer esta serie de fenómenos, bueno, los contratos temporales, la tercerización laboral, ¿sí? Esta serie de fenómenos que parece que fueran sujetos por fuera de la clase obrera, porque se piensa la clase obrera, ¿no? En esta imagen de posguerra, ¿no? Pero son parte de la clase obrera. Es interesante, y voy a empalmar un poco con esto que has dejado, digamos, votando, de ser parte de la clase obrera, porque, bueno, yo creo que has enmarcado fantásticamente, no tendría que aportar casi ni una coma, porque es interesante, ¿no? La precariedad se ve como un trabajo en malas condiciones, y en realidad cuando uno lee El Capital, por ejemplo, y se encuentra cuando Marx describe el trabajo a domicilio, todas esas situaciones, dice, bueno, esto es precariedad. Lo que pasa es que usamos precariedad dentro de ese elenco de términos como flexibilización, neoliberalismo, globalización, términos que se habla de los 80, 70, ¿no? Dependiendo de dónde estemos, que es efectivamente, ¿no? O sea, la precariedad no describe unas malas condiciones, describe más una degradación de ciertas condiciones. Creo que lo has explicado perfectamente, ¿no? Y con esto retomo lo que decías hace un momento, ¿no?
uno de los problemas más importantes que yo he visto en la cuestión de precariedad, y disculpe que hable del tema que yo más he trabajado, y que creo que ahí vamos a estar más o menos de acuerdo, es cómo influye a la construcción o a la definición o a la descripción, como queramos decir, de la clase trabajadora. O sea, para el marxismo tenemos una definición o una manera de ver, de entender, no me gusta hablar de definiciones, pero bueno, una categoría de clase más o menos clara. Y esta categoría de precariedad ha servido en muchas ocasiones para precisamente degradar la noción de clase. Tenía apuntados 2 debates que me parecen interesantes, te los comento si tú quieres comentar otros o si te quieres centrar en uno o en otro me da un poco más igual, que creo que el movimiento en realidad es parecido, que viene a plantear o a discutir la pertenencia de los sectores más degradados de la población obrera, dentro de la población obrera sobrante o no tanto, como perteneciente justamente a la clase obrera. Los ejemplos que tenía era precisamente la noción de precariado, de guy standing, que se puso muy de moda, hoy en día ya no está tan en boga. Otro ejemplo más argentino sería el caso de la masa marginal, de todo el debate que lanzó José Nun en su momento, de si aquello era funcional o no era funcional al capitalismo, bueno, una serie de debates, ¿no? Entonces quería que me comentaras un poco respecto a estas discusiones que tienen lugar dentro de la sociología sobre cómo enfocar la relación precariedad-clase. Sí, efectivamente aparece, me parece que está bien enfocado como lo planteas, como hay una degradación del concepto de clase obrera, ¿no? Y hay una simplificación del concepto a ultranza, digamos, porque es un concepto muy rico, o sea, como vos, digamos, bien decís, o sea, si vos lees El Capital, digamos, o crónicas, relatos de la vida, las condiciones de trabajo de la clase obrera, qué sé yo, no sé, el siglo XIX, digamos, el XIX, el siglo XX, etc. Bueno, uno ve, digamos, situaciones que hoy no serían vistas como parte de la clase obrera, ¿no? Que sería precariado, sería esclavitud moderna, sería excluidos, sería, bueno, en fin, ¿no? Muchas nuevas definiciones, nuevos sujetos, etc. Entonces, efectivamente, esa cuestión degrada, digamos, el concepto de clase, digamos, genera o se discute con una visión degradada del concepto de clase, casi como se dice, bueno, acá se puso de moda hablar de la falacia del hombre de paja, de que no, como que bueno, se discute con un concepto de clase que no refleja realmente la riqueza que contiene ese concepto. Que es muy amplio y que permite, justamente, es un concepto que permite ver el movimiento que tiene la clase, digamos, que sufre a lo largo de la historia de la clase, ¿no? Digamos, porque uno podría, bueno, no es lo mismo la clase en una instancia de la clase en sí, que un avance hacia la clase para sí, no es lo mismo, digamos, la clase con un tipo de conciencia de otro, no es lo mismo, dentro de la clase hay fracciones y capas, ¿no? Bueno, en fin, hay muchos elementos, no es lo mismo, digamos, la clase bajo un régimen de la industria, una manufacturera, no es lo mismo la clase formalmente subsumida, que ya cuando avanza hacia la subsunción real, es decir, es un concepto que permite ver el movimiento, como creo yo todos los conceptos del marxismo, o sea, si no permiten ver el movimiento, un concepto que no permite ver el movimiento no sirve, ¿verdad? Entonces, ese es el problema, digamos, creo yo, que piensan el concepto como un concepto estanco, digamos, que bueno, digamos, permite ver una foto y, digamos, cualquier modificación ya me aparta, porque no lo piensan, creo yo, desde el marxismo, desde la dialéctica, sino más en un estilo de la sociología más tipo weberiana y demás, ¿no? Bueno, tiene que responder a estos elementos, ¿no? Entonces, eso ya sería como un primer problema de tipo casi metodológico, ¿no? Podríamos decir, pero entonces efectivamente aparece cualquier situación, cualquier fenómeno por fuera de esa imagen, ¿no? De esa foto que decíamos del obrero de posguerra, como algo totalmente diferente, cualitativamente diferente. El concepto de precariado sí se puso muy de moda hace unos años, creo que anda dando vuelta todavía un poco. Lo que pasa es que me parece que se pusieron de moda otras cosas, entonces como que eso pasó
como las modas académicas son así, y aparece efectivamente con esta idea, ¿no? Bueno, estamos ante algo muy distinto. E incluso el concepto de precariado abarca situaciones muy heterogéneas entre sí, e incluso, digamos, incluye sectores que uno en principio no incluiría dentro de la clase obrera, pero bueno, son todas discusiones. Y que, digamos, lo único que tienen en común es que no tienen un trabajo estable, digamos, a grandes rasgos, ¿no? Pero que eso no es un requisito para ser parte de la clase obrera, es decir, toman elementos superficiales, ¿no? Y de un momento histórico para definir a la clase obrera. Y no lo sustancial. Entonces, el concepto de precariado tiene ese problema. Bueno, estamos ante un fenómeno, ante una transformación en la forma en que adquiere la relación de explotación, pero no estamos ante algo distinto, ¿no? Estamos ante un fenómeno distinto y ante una clase diferente, como pretende Standing con el concepto de precariado. Entonces, ahí aparece este problema, que es algo que sí se tomó mucho, porque, bueno, digamos, obviamente, si uno tiene que ver la estadística y ve que crece mucho este tipo de empleo, con contratos temporales, con monotributo, etcétera, etcétera, bueno, dice, bueno, acá hay algo distinto. Bueno, es todo parte de la clase obrera. Ahora, lo mismo aparece con el concepto de masa marginal ya hace unas cuantas décadas, más recientemente, también ya hace varias décadas, pero más recientemente aparecía también la noción de excluidos, ¿sí? Que también se puso muy de moda en un momento, ¿no? Para hablar, por ejemplo, de desocupados o de gente que tenía un empleo precario, está en informalidad y demás, ¿no? Como excluidos. Y aparecía también el concepto de, bueno, estaba de Castells, ¿no? De la desafiliación, es decir, es una noción como muy recurrente, ¿no? Esta idea de que cualquier movimiento que haya, bueno, ya sitúa a la gente por fuera, ¿no? de la clase obrera, ¿no? Es algo anómalo del capitalismo, ¿no? Sí. El capitalismo normal, si funciona normalmente y funciona bien, como en la época dorada del capitalismo, del estado de bienestar, ¿no? Bueno, todos tendremos ser obreros con ese tipo de derechos y demás. Pero bueno, de vuelta, ahí hay una idealización del capitalismo, una defensa, por supuesto, ¿no? Del capitalismo, de que, bueno, el capitalismo puede funcionar bien y podemos retornar a eso. Claro. ¿No? Y esto es una anomalía. Y no, digamos, esto es el capitalismo, digamos, y el capitalismo funciona así, y produce esto, y no es que, bueno, se lo pueda arreglar para que vuelva a esa época dorada, ¿no? Entonces, aparece esto. Después aparecen, bueno, otros, obviamente, problemas que tienen que ver con una realidad. Por ahí muchas de estas discusiones en Argentina aparecen porque efectivamente en Argentina la clase obrera mantuvo y sostuvo y sostiene hasta el día de hoy todavía, a pesar de todo, ciertas condiciones, ciertas conquistas que, si bien sufrió la degradación de forma brutal bajo todos los gobiernos en las últimas décadas, ¿no? Todavía sostiene algunas conquistas, por lo menos alguna fracción de la clase obrera, la en blanco y demás. Pero empieza a aparecer, digamos, ya sobre todo para la década del 80 y demás, bueno, empieza a emerger la sobrepoblación relativa y empiezan a aparecer todos estos fenómenos que no eran tan típicos de la Argentina, sí, por ahí ya en otros países latinoamericanos habían aparecido, ¿no? Como el fenómeno, bueno, que se empezó a hablar de la informalidad, ¿no? La heterogenización del mercado de trabajo, la segmentación, etcétera. Son todos términos descriptivos, ¿no? De suceder. Y que empieza a conceptualizarse de esta forma, ¿no? Y empiezan a pensarse conceptos, categorías distintas de clase obrera, ¿no?
distintas de, bueno, ejército de reserva, por ejemplo, porque sería algo que excede, pero tampoco se toma, por ejemplo, la de sobrepoblación relativa, porque, digamos, hay un abandono claramente de las categorías marxistas, hay un abandono del marxismo por parte de muchos de estos autores, pero yo creo que uno de los principales problemas tiene que ver con esto, con que se empiezan a pensar los conceptos y los fenómenos a partir de elementos superficiales o secundarios, ¿no? Que hacen, digamos, que se piensen las relaciones sociales a partir de elementos aislados, ¿no? Como, bueno, qué sé yo, estás en un convenio colectivo o no, tenés, digamos, o no, etcétera, ¿no? Que no, de vuelta, no hace a lo principal. Obviamente eso habla de un cambio y eso hay que ver qué sucede, hay que explicarlo, pero no habla de vuelta, una relación social diferente. Claro, o sea, me identifico un montón de nuevo porque reconozco mucho lo que has venido a llamar estas modas académicas, ¿no? Que hoy en día ya el tema de la clase, por desgracia, no está ni tan de moda que se acuñen nuevos conceptos. Hoy en día parece que se discuten de otras cosas, pero si echamos la vista atrás, o sea, están estos conceptos y para quienes nos vean, hay muchos más, ¿no? Se ha hablado de subclase, subproletariado, infraclase, infraproletariado, multitud, o sea, hay, para el que quiera, si sabes usar prefijos, puedes crear tu propia clase social, ¿no? Y claro, eso genera una tensión que a mí por lo menos me desconcierta mucho, ¿no? Porque parece que a veces en la academia estamos, como dices, más pendientes de patentar un concepto para intentar, bueno, pues partirla, ¿no? Hablando coloquialmente, conseguir la fama rápidamente y que de esa manera consolidarte en la discusión académica, ¿no? Simplemente por aportar el concepto atendiendo a un fenómeno, como muy bien dices, superficial. Como vamos muy bien de tiempo, quería hacerte una pregunta más. Tenía apuntado algunas cosas para darte la oportunidad también de que nos cuentes un poco más específicamente la realidad argentina que has estudiado específicamente, ¿no? Porque aquí en España trabajamos también cuestión de precariedad. A mí hay un estudio que me gusta mucho. Para quien le interese la precariedad en España, hay un estudio que hizo hace unos años, en 2021, el Sindicato Comisiones Obreras, que realmente es interesante porque explica varias dimensiones de la precariedad, desde el salario, la inestabilidad, pero también otras cuestiones como, por ejemplo, cuando los horarios atípicos, las jornadas demasiado extensas, la mal llamada sobrecualificación, que es un subempleo en realidad, pero bueno, ¿no? Y a partir de eso llegó, por ejemplo, a la conclusión de que en España hay un 48% de trabajadores precarios, dentro del cual un 38%, o sea, casi la mitad de los trabajadores precarios, tienen no una, sino prácticamente todas las condiciones de la precariedad. Yo mismo, de hecho, cuando lo veía decía, ostras, me reconozco, ¿no? Pasa como cuando uno lee el horóscopo, que siempre se reconoce, ¿no? Da igual cuando hayas nacido, pero si lo lees, tú te vas a reconocer. Para mí me pasaba, sentí un poco eso, ¿no? Yo es que, ostras, esto sí, haciendo tic, ¿no? Al lado. Y te quería preguntar por un poco cómo podrías sintetizar bueno, muy rápidamente o en lo que quieras hacer hincapié, no solo en la cuestión de la precariedad en Argentina, sino también de su politización. Argentina tiene un montón de especificidades, en otras entrevistas anteriores lo hemos visto y lo veremos en alguna entrevista posterior, porque bueno, la política argentina gira a una velocidad y con unos términos y con unos vectores muy diferentes a otros, ¿no? Y más allá de la importancia del trotskismo, del peronismo, cuestiones de las que se habla mucho, allí existió el movimiento piquetero, que lo comento como una cuestión muy curiosa, porque en España el gran problema de la economía española, así como el de Argentina, probablemente sea la inflación, de lo que se habla en los bares. En España siempre fue el desempleo. Ya hemos tenido un 40 o más por ciento de paro juvenil hace pocos años. Hemos tenido un paro desproporcionado, ¿no? Y sin embargo, y con una economía en B, digamos, mucho menor que en Argentina, aunque sigue existiendo, por supuesto, y es muy frecuente, pero no es tan masiva, ¿no? Y sin embargo, rara vez, nunca se ha politizado. El desempleado español no suele ejercer un papel activo. Y el movimiento piquetero en Argentina a mí me parece uno de esos casos, anomalías, yo diría casi históricas, me corregirás, de cómo se logró politizar eso en las asambleas y demás, ¿no? Entonces no sé si nos puedes contar algo de todo esto, del movimiento obrero allí, de cómo se politiza esta población en situación de precariedad, etcétera. Sí, bueno, efectivamente, digamos, uno podría pensar, sí, que es una anomalía histórica del movimiento piquetero,
en realidad no es que es una total anomalía histórica, hay antecedentes, en la Argentina existieron antecedentes en la década del 30, por ejemplo, de organizaciones de desocupados, ¿sí? Organizadas por también partido de izquierda y demás. En Rusia también existían, digamos, de desocupados y demás, o sea, existió históricamente, no es algo, pero bueno, efectivamente no es algo muy común, no es algo muy generalizable, y sobre todo no es común porque, digamos, una característica de este fenómeno, digamos, y de este proceso histórico, tiene que ver con un retroceso en la conciencia obrera. Esto supone, digamos, cuando vemos este proceso que, digamos, lo situamos a mediados de los 70, que es un proceso, digamos, que se da a nivel estructural, dijimos, digamos, también no hay una mediación de la lucha de clases, y podemos hablar, bueno, de una derrota muy fuerte de la clase obrera y demás. También esto se ve en una desorganización de la clase. Claro. Eso produce una desorganización muy grande de la clase y un retroceso en la conciencia de clase. Que hace que todas las estructuras, digamos, de la clase, bueno, las corporativas, se vean muy resentidas. ¿Sí? O sea, hay una declinación muy fuerte de los sindicatos. Por ejemplo, la tasa de sindicalización tiende a caer. Bueno, quizás en Oriente, en China se da un proceso inverso, porque bueno, en realidad ahí están viviendo algo que nosotros ya vivimos, pero bueno, ahí se da este fenómeno. Además, porque se da el fenómeno que hay fracciones de la clase, sobre todo del sector, digamos, de fabril, industrial, digamos, que son expulsadas, ¿sí? Por la función de la industria, aumento de capital, la composición orgánica del capital. En esas ramas, hay ramas donde se absorbe más fuerza de trabajo, el sector servicios, etcétera, etcétera, pero en estas condiciones más precarias. Aparece una proletarización bastante reciente de sectores que antes conformaban la pequeña burguesía, ¿no? Entonces ahí aparece la cuestión de la sobrecalificación, digamos, una fuerza de trabajo muy calificada que, bueno, aparece disponible, digamos, con empleo y demás. Todos esos fenómenos aparecen y se van, digamos, amalgamando, pero, por ejemplo, todas fracciones que vienen de una pequeña burguesía recientemente proletarizada no vienen con una tradición sindical, no vienen con una tradición organizativa, ¿sí? Las fracciones que quedan desocupadas quizás sí portan o tienen cierta experiencia, bueno, están desocupadas y no es tan sencilla la organización, ¿no? Entonces aparece, digamos, un retroceso muy fuerte en ese sentido, y que muchas veces también es explotado, digamos, por la burguesía, digamos, políticamente, ¿no? Para justamente generar, digamos, esta fragmentación política, ¿no? Y esta competencia al interior de la clase, muchas veces que se da también. Entonces, aparece todo el fenómeno de las nuevas identidades y qué sé yo. Ahora, ¿qué pasa en la Argentina con los piqueteros? Y eso es justamente es algo muy interesante de ver. Como yo señalé, la clase obrera argentina tiene una tradición organizativa muy fuerte, ¿sí? Ha, digamos, conseguido, digamos, conquistas muy importantes a nivel sindical, obviamente, pero sí conquistas muy importantes que todavía mantiene. Y hay cierta tradición organizativa que al momento en que empieza a crecer la desocupación, ¿sí? Aquellos que van quedando desocupados todavía sostienen. Y hay además, y existía en la Argentina, cierta red de organización territorial que en realidad estaba primero dada desde los partidos burgueses, ¿no? El PJ, el Partido Socialista y demás, por ejemplo en el Gran Buenos Aires. Y el movimiento de piquetero empieza a formarse un poco por esa tradición que la clase obrera argentina tiene. O sea, los primeros movimientos piqueteros lo empiezan los desocupados, lo empiezan a organizar
obreros que quedan desocupados con la privatización de la empresa petrolera YPF, ¿no? Claro. Que quedan desocupados y empiezan a organizarse para reclamar planes, ¿no? Empiezan a cortar la ruta, digamos, porque el piquete es, digamos, una herramienta de lucha que es parte de la tradición Sí. de la clase obrera argentina. Entonces empieza a aparecer, bueno, el piquete como herramienta, porque cuando estoy fuera de la producción, la forma que tengo de pararla es frenando la circulación de mercancías. No puedo parar la fábrica, pero Claro. puedo parar las rutas, ¿no? Y frenar la actividad. Entonces aparece, digamos, esta organización, pero porque ya, digamos, la clase obrera viene, digamos, porta una tradición muy importante de lucha, de organización, y empieza a organizarse. Y si se quiere, como lo que me parece más importante del movimiento piquetero, no es simplemente que, además de que se organizan los desocupados para reclamar, digamos, porque se garantice su subsistencia, digamos, por un plan, y que además eso permite, digamos, imponer un límite a la caída salarial, ¿no? Porque obviamente eso busca generar cierta solidaridad entre ocupados y desocupados, ¿no? O sea, estar con esa competencia. Me parece que, digamos, una de las cosas más importantes, porque también cuando surgió el movimiento piquetero se discutía mucho, bueno, ¿cuál es la novedad? ¿No? La novedad es que son piqueteros, la novedad es que hacen asambleas, la novedad es que, bueno, todas esas cosas son cosas que son parte de la tradición del movimiento obrero, Sí. mundial y argentino en particular. Pero lo que sí me parece interesante es que el movimiento piquetero permite sustraer a los desocupados, ¿no? Del aparato punteril de los partidos de la burguesía, sobre todo de vuelta del Partido Justicialista, del peronismo acá. Claro. Que tenían todo un aparato punteril, no sé si se entiende cuando digo punteril allá. Yo lo entiendo, pero probablemente quienes nos escuchen no sepan lo que son los punteros. Es mejor si lo puedes explicar. Bueno, el puntero es, digamos, un personaje que existe sobre todo en el conurbano de Buenos Aires, ¿no? Que, digamos, actúa como caudillo, digamos, ¿no? Sí. Barrial, por decirlo de alguna forma. Es alguien que se ocupa de cuestiones del barrio, de por ahí si hace falta, si un vecino necesita algo y demás, como que da favores, ¿sí? A nombre de, por ejemplo, el intendente, y con eso va juntando voluntades, ¿no? Y va armando como un aparato. Entonces se armó todo un aparato. En su momento, por ejemplo, había una estructura que se llamaba manzanera, porque había como una puntera, mujer en general, por manzana, ¿no? Del barrio. Eran manzaneras. Sí. Y era todo un aparato de, digamos, referentes del partido que gobernaba la provincia de Buenos Aires, el país en ese momento, el peronismo, ¿no? Que tenían esa estructura punteril y que permitía ir acumulando poder territorial. Claro. Y entonces, bueno, obviamente organizaban, qué sé yo, si había alguien que se quedaba sin labor, decía, bueno, voy a ver si te consigo un puesto en municipios y qué sé yo, ese tipo de cosas. Vale. Favores políticos. Entonces, el movimiento piquetero, digamos, en el movimiento piquetero empiezan a ganar mucho lugar los partidos de izquierda, izquierda revolucionaria en Argentina, que le dan a los desocupados esta organización independiente, que empiezan a fomentar, bueno, justamente las asambleas, ¿no? Los cortes para reclamar los planes, pero por fuera del aparato peronista, por fuera del aparato punteril, ¿no? Y entonces, bueno, todo eso va a ir coagulando después, ¿no? Hacia el 2001, el argentinazo, y va a darse una organización nacional, ¿sí? Se van a hacer asambleas nacionales de trabajadores ocupados y desocupados, empiezan a confluir con un movimiento, ¿no? De los trabajadores ocupados, que bueno, también salían a la calle, sobre todo docentes, estatales, ¿no? Estatales. Y la cacerola, que se decía acá, que era, bueno, este fenómeno de la pequeña burguesía proletarizada, ¿no? Que salía con su cacerola también a protestar. Entonces, el fenómeno piquetero efectivamente es un fenómeno particular, pero que, digamos,
el juicio es un fenómeno muy avanzado, digamos, de organización de la clase, de la conciencia y demás, que bueno, luego fue su devenir, lamentablemente, puede ser mayormente cooptado, ¿no? Por el peronismo, nuevamente en Argentina, el kirchnerismo, ¿no? Luego, pero bueno, tuvo una potencia bastante importante, y también acá reapareció la discusión de si son parte o no de la clase obrera, porque con los desocupados, con los piqueteros también se decía, bueno, son excluidos, no son parte de la clase obrera. ¿Por qué? Y porque son desocupados, o sea, no están en un lugar de trabajo, ¿no? ¿Cómo se van a organizar si, digamos, no ven cotidianamente a sus compañeros? Porque siempre está la noción de que la clase obrera solo puede organizarse en la fábrica, ¿no? Porque está ahí cotidianamente viendo a sus compañeros y discutiendo y lo que sea. Entonces, lo que muestra el movimiento piquetero es que no necesariamente es así. Claro. ¿No? Que hay, digamos, la clase obrera puede organizarse, digamos, no necesariamente en torno a su lugar de trabajo, ¿no? Claro. Entonces, eso también me parece que es una experiencia importante en ese sentido, porque de alguna manera también viene a saldar muchas de estas discusiones que aparecían, ¿no? O sea, a fines de los 90, sobre qué pasaba con los desocupados, ¿no? Con los desafiliados, etcétera, y muestra que es posible, digamos, y que esta idea también de que necesariamente la fracción fabril de la clase obrera es necesariamente la vanguardia y demás, y bueno, acá por lo menos en ese periodo, los obreros, o sea, en Argentina a fines de los 90, a principios de los 2000, no era la clase obrera fabril la que salía a luchar, algo que quedara desocupada y tomara la fábrica, digamos, pero bueno, claro. En general eran también parte de los desocupados. Entonces, ahí también aparecía esta idea, bueno, son excluidos, ¿no? Son otra cosa, ¿no? Bueno, son parte también de la clase obrera. O sea, la clase obrera no es simplemente el que está ocupado, el que está desocupado también es parte de la clase obrera. Uh-huh. El obrero es aquel que solo tiene su fuerza de trabajo para ofrecer, que la pueda vender o no cambia tu condición de obrero, ¿no? O sea, que esa venta se realice o no cambia la condición. Entonces, de vuelta, digamos, aparecía también esta discusión, ¿no? Sobre todo, bueno, acá en la Argentina con la cuestión del movimiento piquetero, ¿no? Hay muchos autores que hablaban de los piqueteros como los excluidos o los marginados, ¿no? Claro. Pues bueno, te lo agradezco, o sea, te agradezco mucho, no solo la explicación, sino que bueno, que hayas tenido tan buena disposición también para hacer esta entrevista. Yo por lo menos he aprendido un montón, no solo porque en prácticamente todos los comentarios así de que compartimos me parecen muy acertados, sino porque creo que es la manera adecuada de enfocar este tipo de cuestiones desde el marxismo, que a veces no se entiende, ¿no? Parece que no es tan claro, y en Marx es como decías antes, ¿no? Que es población obrera sobrante, pero lo de obrera es importante, ¿no? No es una categoría que esté al margen. Así que nada, ya solo me queda agradecerte y por supuesto desearte muchísimo ánimo en la lucha contra el gobierno que tenéis ahora, que ojalá dure lo menos posible y ojalá se trascienda no solo la precariedad, sino también la explotación. Bueno, muchas gracias. Un gusto. Hasta luego.